Estamos en el día después del balotaje, ese que dejó con el escrutinio primario ya finalizado a la fórmula Luis Lacalle Pou, Beatriz Argimón primera con 48,71% de los votos y debajo a la de Daniel Martínez y Graciela Villar con 47,51%. Pero ustedes saben, el detalle es que la diferencia es de 28.666 votos cuando falta examinar los observados, que son más, son 35.229. Esa tarea se inicia en el día de mañana en los escrutinios departamentales. Estamos con la mesa de análisis político y estamos con las repercusiones. Estamos escuchando a los protagonistas de los partidos. Sí, ustedes ya saben, tuvimos hoy más temprano a Juan Castillo del Frente Amplio, tuvimos también al doctor Julio María Sanguinetti por el Partido Colorado. Vamos ahora a las repercusiones en el Partido Nacional. Estamos para eso en línea con el senador Álvaro Delgado, de la lista 404, del sector propiamente de Luis Lacalle Pou. Delgado, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Romina, buen día, Emiliano, buen día a la mesa. ¿Cuál es tu primera pregunta, Romina? La pregunta que les hacemos primero a todos, a ver, ¿qué lectura hizo del resultado de la jornada de ayer, concretamente? A ver, ayer fue un día intenso, ¿no? Fue un día intenso, un día que terminamos tarde. Habrán visto que nosotros le hablamos en contra del triunfalismo, del exitismo. Sí, estamos muy optimistas de un resultado. Que el resultado se dio, más allá de que todo el Uruguay sabe que hay un presidente electo y que las diferencias son indescontables. Bueno, se dio en la circunstancia que se dio con un margen objetivamente mucho más ajustado de lo que todos preveíamos, ¿no? Después ya habrá tiempo para hacer los análisis, pero bueno. Pero una duda allí, senador Delgado. ¿Para ustedes este margen no es el que esperaban, por ejemplo, al caer la tarde? ¿Fue una sorpresa de la noche? ¿Fue una sorpresa que empezó a tomar forma a las 8, 8:30? Ya había algunas bocas de urna, no formales, pero y algunas encuestas telefónicas que daban que el margen era más estrecho. Pero, bueno, obviamente lo que pasó es que ayer tuvo lo que decía bien Emiliano recién en la presentación de la nota, hubo un resultado en un balotaje donde además se votan solo dos fórmulas y el que gana por un voto gana, que venía precedido de un 27 de octubre donde Uruguay había elegido cambiar y donde la mayoría de los uruguayos votaron cambiar y donde Luis, un rol de articulador, había armado una coalición de gobierno con 5 partidos que daba una mayoría parlamentaria. O sea, ya veníamos con el antecedente del cambio del 27 de octubre, una mayoría parlamentaria de 56 diputados, 17 senadores más Beatriz como vicepresidenta 18, y ahora había que ratificarlo en la presidencia y en la vice para que generara esa fluidez. Por eso nosotros insistíamos tanto en la concordancia entre un parlamento que teníamos una mayoría determinada y un presidente en fluidez con respaldo parlamentario en esa mayoría. Ayer los resultados fueron más ajustados, hablaban ahí de cerca de 30.000 votos de diferencia a favor de la fórmula de Lacalle Pou y Argimón, y hablaban de 30 y... Sí, la diferencia es de 28.666 votos. Y observados 35.229 votos. Que en realidad es un poquito más de observados que la elección de octubre. Un poquito más, si uno va a los observados de la elección de octubre, casi los 2/3 de observados son del interior. Y además, en el caso de la elección de octubre, solo el 28% de los observados votó al Frente Amplio, y además votaron a otros partidos, fundamentalmente Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto. Con lo cual tendría que darse una lógica de 90 y pico % de los observados, que nunca se dio en la historia del Uruguay, fueran votos para Daniel Martínez para que se pudiera empardar esta situación. Si no, es un resultado, a mi juicio, matemáticamente indescontable. Creo que todo el mundo lo asume así. Obviamente me pareció que yo hubiera esperado un gesto de Daniel Martínez ayer en ese sentido, que hubiera generado paz, que hubiera administrado las ansiedades de mucha gente, de la militancia de todos los partidos políticos que estaban muy ansiosa en elegir presidente, una campaña ya con mucho desgaste. No se dio. Sí valoro, y quiero decirlo públicamente, sin ningún ambaje, que valorar el gesto del presidente de la República, muy republicano, que llamó al doctor Lacalle Pou,
le habló incluso de la posible reunión que hoy van a tener para empezar un proceso de transición, que bueno, que a raíz de este proceso obviamente queda postergada a raíz de la decisión de Daniel Martínez de esperar los resultados de la... Una duda, senador Delgado. Martínez claramente no reconoció el triunfo de la calle Pou, pero ¿no hubo ningún diálogo entre ellos en el día de ayer? ¿No hubo llamada telefónica alguna entre ellos? Que yo sepa, no. ¿No? Que yo sepa, no. Sí hubo con dirigentes de Frente Amplio, e incluso me conta que muchos dirigentes de Frente Amplio están en una posición diferente a la del propio Daniel Martínez, en el sentido de ayer, bueno, ya con estas diferencias que son indescontables, pero las diferencias propias, más los observados, las posiciones observados indescontables, eran laudar el tema ayer y punto, y empezar a liquidar este proceso y empezar a mirar para adelante. Obviamente esto se va a postergar 48, 72 horas, no mucho más, porque en la medida que empiecen a abrir los observados, que hay que ver cuándo empieza el escrutinio de vuelta a las mesas, ¿verdad? Y después observados, hay que ver cuándo empieza por departamento, ahí se va a dar cuenta que en realidad seguramente los porcentajes de observados sean muy coincidentes con lo que pasó en octubre. Ahora, senador Delgado, el hecho de que el margen sea tan menor, que sea tan chico, ¿cómo incide en la forma de gobernar de la calle Pou una vez que se confirme que efectivamente es el presidente electo? Se lo pregunto incluso a partir de lo que él mismo dijo ayer, ¿no? Cuando se refirió a que el país no estaba dividido en dos mitades, ¿no? Lo que nos deja esta elección, que parecía para algunos iba a ser otra cosa, lo que nos deja esta elección es que hay que trabajar por la unidad, decía palabras más, palabras menos la calle Pou. ¿Y eso qué implica en términos prácticos? Yo lo comparto, primero conceptuales, ¿no? Y actitudinales, yo lo comparto absolutamente. Creo que lo que no podemos es no ver el mensaje, obviamente no ver el mensaje. Dijo, el próximo gobierno no puede ser cambiar una mitad por la otra, tenemos que unir a los uruguayos. Yo le agrego que además el posfrentismo no es en el Frente Amplio. El Frente Amplio es un partido con el cual hay que dialogar permanentemente, más allá que no esté en el Poder Ejecutivo, y posiblemente acordar proyectos de ley, aunque incluso muchas veces puedan no necesitarse su propio voto. Yo creo que uno tiene que entender el mensaje, que hay dos mitades de país pensando diferente, una un poquito más grande que la otra, pero el desafío es que eso no se siga profundizando, que eso ya pasó y que nuestra concepción es ir generando los puentes para ir tejiendo y surciendo y tratar de... Luis ayer tuvo un discurso a mi juicio, un discurso de un estadista, donde le habló más allá del momento, del gesto que no gustó demasiado de Daniel Martínez, que se esperaba, pero valorando el gesto del presidente de la República, sabiendo que la matemática determinaba que ya estaba en condiciones de presidente electo, que había que postergar, por ejemplo, la reunión para empezar la transición, pero le habló a los propios, a los que le agradeció, a los que le votaron de 5 partidos, y le habló también a muchos que no lo votaron, pero sabiendo que va a ser el presidente de todos los uruguayos. Y me parece que eso hay que tenerlo muy claro y hay que tener gestos en ese sentido. ¿Quién pregunta, Romina o Fito? Porque Fito también anda con ganas. Dale, Fito. Buen día, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fito? ¿Bien? Bien. En concreto, ¿no? Quiero profundizar en la pregunta de Emiliano. ¿Están pensando en alguna mecánica específica para institucionalizar la discusión con el Frente Amplio? Yo qué sé, no sé. Mujica en su momento convocó comisiones multipartidarias, por ejemplo, ¿no? Que tuvieron ciertos resultados. ¿Ustedes están pensando en algo por el estilo? Mira, en realidad hay varias opciones. Es un proceso, la elección fue ayer, el balotaje fue ayer, empezamos hoy de empezar a procesar lo que es el nuevo gobierno electo, más allá de que 72 horas determine la Corte lo defina oficialmente, pero bueno, hay varias posibilidades. Yo preferiría no adelantar ninguna, pero lo más importante que nosotros entendimos y comprendemos y además compartimos el mensaje, y que Luis fue muy claro ayer en un discurso que, reitero, me gustó mucho, muy de estadista, muy de presidente, es decir,
como se acabó el país de la división, nosotros tenemos que tratar de buscar los vínculos de entendimiento. ¿Cómo se implementan? Hay varias posibilidades, seguramente en el correr de los días y en el correr de las horas estemos avanzando. Romina. Sí, senador Delgado, quería consultarle, a ver, un análisis que se hacía acá más temprano en la mesa era, bueno, está planteada las dudas que pueden surgir a propósito de la coalición, ¿no? Y su duración en el tiempo, pero teniendo en cuenta el episodio que se dio con Cabildo Abierto y lo impredecible que puede ser este aliado en particular, a raíz de lo del video concretamente, ¿cómo tomaron ustedes el episodio de estos últimos días en cuanto a lección de un posible perfilismo político de Manini que lo haga llevar a poner en duda quizás en algunos casos su votación dentro de la coalición, ¿no? O su participación dentro de la coalición? Yo no estoy en condiciones de ponerlo a duda, más creo que lo ratificé leyendo en las reuniones privadas que se tuvieron y absolutamente compenetrados los 5 partidos en un gobierno de coalición y la mayoría operativa. Es más, se va a solidificar, más allá de la mayoría parlamentaria, en la participación de los 5 partidos en el Poder Ejecutivo. Y me parece que eso es lo importante. Pero más temprano el doctor Sanguinetti ponía algunos signos de interrogación en esta materia. Bueno, yo quizás soy más optimista que no escuché al doctor Sanguinetti, pero yo creo que sí, que ahí estamos todos conscientes de que hay un momento que es histórico, que hay un cambio después de 15 años de mayoría propia, que mucha gente genera una gran esperanza y mucha gente genera frustraciones, administrarlas y obviamente tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Y sobre el episodio y el video como tal, ¿cómo lo vieron desde el comando de la Casa Pou? Digamos, ustedes fueron muy cautos estos días por la veda electoral que estaba de por medio, ¿no? Pero ahora, concretamente, ya cuando se puede hablar... Mira, Romina, con toda honestidad, ayer no dio tiempo para analizar, incluso a mí me gustaría analizar incluso las causas por qué el margen fue tan estrecho, más de lo que suponíamos, que ya excede este tema que me está planteando, no se planteó ayer el análisis puntualmente de esto. Realmente hay que separar esto de otras cosas que pasaron, que bueno, obviamente yo personalmente las descalifico y de la ala Z no me gusta nada a un comunicado que salió por ahí, obviamente ni lo compartimos, ni en el estilo, ni en la forma. El más asociado al círculo militar. Sí, sí. Pero va a haber un pronunciamiento, porque quedó pendiente eso, senador Delgado. Si va a haber un pronunciamiento, no sé, Luis se dijo que en este día sí iba a hablar del tema, que primero íbamos a analizarlo, esto en un contexto más un poquito mayor. Ayer me preguntaron si ayer hubo análisis de este tema y no lo hubo, tampoco hubo tiempo para hacerlo, fue muy vertiginoso toda la jornada, estábamos permanentemente en contacto con dirigentes, con el centro de cómputos, con todo lo demás, y la verdad que no hubo tiempo, y la reunión que estuvo Luis con los líderes de la coalición de gobierno fue una reunión muy corta, más allá que estuvieron viendo ahí los datos, una reunión formal de Luis con ellos, después obviamente Luis con el comando que lleva adelante su campaña, pero fue más que nada avanzando sobre cuál iba a ser el tono de su discurso. Había cuenta que Daniel Martínez ya había salido a votar y había salido en los términos y en los tonos que lo dijo. Senador Álvaro Delgado, le agradecemos también su participación esta mañana, sus primeras respuestas a estas primeras preguntas. Hay bastante más para conversar, seguimos en contacto. Obviamente a las 9 como siempre. Fito, Daniel, Fito. Verónica, Fernanda, escucharon la conversación con el senador Álvaro Delgado. ¿Qué les queda entonces por decir sobre lo que comentaba Delgado? Voy a organizar una comida, capaz que te invito, Emiliano. Oh, no. A Chasquetti. Voy a organizar una comida con Daniel Martínez y con la calle Pou. Daniel temía que Fito lo dijera y finalmente lo dijo. Olvídate de mí. Voy a organizar una comida. No estoy Daniel, para esa clase de emprendimientos. No. Sin micrófonos, Emiliano, podés venir, ¿no? Dejamos los celulares afuera. Sí. Si basta, muchachos, a ver si se juntan a comer algo. No, a ver, contales a los oyentes cuál es tu idea. A ver, estoy embromando, ¿no? Pero yo pienso que sí, que es un momento histórico, como dijo Sanguinetti, es un momento histórico, es un momento de cambio histórico, ¿no? Semejante a, no sé, al año 58, o semejante al año 2004, es un momento muy importante. Como dijo Daniel,
En algunos momentos el tono de la campaña subió bastante más. No sé si dijiste bastante más, pero yo lo voy a decir así. Vos dijiste más de repente, vos dijiste hubo momentos muy duros. Yo creo que subió la temperatura en más de un momento, mucho más de lo deseable, de lo que nos merecemos, la ciudadanía. Y entonces creo que es muy importante que todas estas señales, que de alguna manera se escucharon ayer de Daniel Martínez hablando de la necesidad de entenderse con el otro, de la calle Pou hablando de la necesidad de tender puentes con el otro bloque, se reflejen gestos concretos. Che, no puede ser que Daniel Martínez y la calle Pou no se puedan hablar por teléfono. Yo por eso digo, los voy a invitar a comer. Vamos a hacer una comida en algún restaurante por acá cerca para que se saquen una buena foto. Sí, entiendo lo que decís. Como que estaría bueno en este contexto que los dos se encontraran hasta para pasar un mensaje general, ¿no? Porque una cosa son ¿no? Hechos y no palabras, escuché decir en la campaña. Che, precisamos hechos de sutura de bloques. No te apures, hay tiempo. Bueno, por eso se me quedó el pelo blanco, soy un tipo ansioso. Sí, hay como mucha ansiedad. El jueves la Corte va a proclamar a la calle Pou presidente, los blancos y la coalición van a festejar como corresponde. Y hay tiempo, o sea, no estamos en una crisis. ¿Venís a la comida? De ningún modo. No. De algún modo lo que Fito dice es que hay que corporizar en los dos principales líderes políticos el espíritu de la Rambla del Parque Rodó. Una cosa así, ¿no? Absolutamente, Emiliano. Lo del sábado pasado de tardecita, eso. Exactamente. Yo creo que nos haría mucho bien como sociedad. Bueno, pero más allá de esta iniciativa de Fito, que vamos a seguir muy de cerca. Claro, por supuesto. Ya me salgo de acá y estoy llamando a los dos. Los demás, ¿qué dicen? Las demás, ¿qué dicen? Dos comentarios finales, cerrando uno en relación a las declaraciones de Delgado y otro que me había quedado colgado de Sanguinetti sobre las encuestas. Delgado, cuando habla de que Martínez no concedió y demás, dice al pasar que no era la posición unánime dentro del Frente Amplio, o sea que había diferencias y que había dirigentes del Frente que se inclinaban por eso. Y me pregunto entonces si algunas ausencias que se vieron en el escenario del Frente Amplio anoche no tienen que ver con eso. Capaz que no. Pero, tú estás preguntándote por las ausencias de Mujica y Topolansky, concretamente. Sí, y Andrade no estoy segura si estaba, porque donde yo estaba no se veía. Andrade tenía un tema personal que tiene al padre muy embromado. No, y tal vez con Fito comentábamos fuera de micrófono, capaz que Mujica y Topolansky después de una jornada larga simplemente se habían ido a descansar a su casa. Cansadísimos, capaz, claro. Pero bueno, me preguntaba qué pasaba ahí, cómo habrá sido el cierre del mensaje de Martínez si no había una cuestión unánime, pese a que Castillo dijo que había sido resuelto por el comando. Y sobre lo que decía Sanguinetti, que fue muy duro con las encuestas, quería vincularlo a un tema que hablamos al principio. Es interesante que haya sido Sanguinetti el que utilizara ese juicio tan severo a las encuestas, ¿no? O sea, podía habérselo esperado del Frente Amplio, ¿no? Bueno, pasan dos cosas, o sea, o efectivamente, a ver, hay posibles distintas explicaciones. O efectivamente hubo un cambio muy grande que las encuestas no podían predecir, o las encuestas estuvieron midiendo mal algunas cosas, o pasaron las dos cosas. Y yo creo que es esto último. Y las encuestas pueden haber medido mal, por algo que ya no recuerdo si lo hablamos fuera de micrófono o lo hablamos al aire. Las encuestas, esto es una campaña de un mes. Es una campaña muy dinámica y muy intensa. Estuvimos hablando de todas las acciones que por ejemplo, hizo Martínez en el territorio, una campaña que hipersegmentada, que en algunos momentos parecía errática, que con mucha acción de parte de las dos campañas. Y entonces, en pocos días puede haber movimientos, puede haber virajes. Y lo que nosotros tenemos, en el mejor de los casos, público, son 2 encuestas de cada encuestadora. Verónica sugería que, en base a datos de equipos, decía que los datos de equipos que tenían un tracking diario sugerían que había movimientos. Bueno, son movimientos que no percibimos y que no conocimos. Nos quedamos, también yo como analista me quedé como muy tranquila con los resultados porque eran bastante consistentes entre todas las encuestadoras, eran consistentes con lo que esperábamos en función de los resultados de octubre. Las encuestas de cara a octubre habían dado le habían dado el clavo a casi todas las cosas y luego nos olvidamos de todos los paraguas que habíamos abierto a partir del 2014. Entonces, de hecho, Buquet, vos y Fede hicieron una apuesta acá, ¿no? No, yo marché, sí, no se puede hacer la apuesta al aire. Y yo claramente no quise opinar porque, bueno... Tenemos que ir en busca de los archivos. Bueno, ya sabemos quién perdió. Bueno, sí. Igual le erramos todo por... El que más perdió fue Buquet, ¿no? No sé. Sí, porque corrigió al alza tu Piedad, Buquet no está.
Y por eso hablo. Están los registros. Porque no tiene la posibilidad de defenderse y por eso es que estoy hablando. El punto es, yo creo que después de haber sido excesivamente escépticos sobre las encuestas, volvimos a confiar en las encuestas. Y no estoy diciendo que las encuestas estén mal, lo que estoy diciendo es que son un instrumento limitado y tenemos que asumir esa limitación, sobre todo cuando se sucede la recolección de datos durante muchos días. Fernanda, y estamos viendo que ha habido cambios. Los bandazos. No puede ser que antes de octubre no creíamos, después de octubre creemos y ahora dejamos de creer. No, lo que estoy diciendo es que tenemos que ser cautos a la hora de tomar ese insumo para predecir escenarios. A mí más me preocupó, por ejemplo, los problemas que se tuvo ayer para proyectar el escrutinio, ¿no? Me preocupó mucho que hubiese 2 empresas que a las 8:30 de la noche estaban diciendo que la calle Pou era el presidente. Bueno, eso le daban sus números, que eran consistentes con sus encuestas previas. Claro, pero ¿qué ocurría? Que después había otras tres empresas que estaban mostrando que no se podía predecir, ¿no? Bueno, lo cierto es que al momento de mostrar eran todos jugadores individuales, ¿no? Porque el partido arranca 8:30. Entonces, al no haber comunicación entre los distintos jugadores, bueno, todos dijeron lo que sabían en ese momento. Pues las cosas fueron cambiando y se fueron matizando o moderando algunos discursos. Pero lo cierto es, Cifra arrancó dando 47-49 y presumiblemente el resultado va a estar ahí. Podía haber sido al revés, porque son resultados que están dentro del margen de error. Es interesante incorporar acá lo que está escribiendo esta mañana Rafael Prosecansky, director de opinión pública de Opción. ¿Qué dice? Sí, hace unos minutos, concretamente menos de 15 minutos, Rafael puso: ayer fue una noche complicada en lo profesional. 20:30 había un dato muy firme. El ajuste posterior arrojó incertidumbre. Aunque el ganador proyectado se mantuvo, redoblaremos la cautela. Redoblaremos la cautela. El camino correcto, dice Rafael, es ir de lo probable a lo seguro, no viceversa, y señala las disculpas del caso. Bueno, ahí está el problema, ¿no? Como que muchas veces, sin datos muy firmes, se anuncian decisiones, ¿no? Y sobre todo los que ponen los stickers en la pantalla, ¿no? Que a veces creo que Canal 4 y Canal 12 lo hicieron, y para mí ahí hay una irresponsabilidad que deberían asumirlo, ¿no? Los propios medios de comunicación, ¿no? Bueno, yo creo que eso fue rápidamente revertido sobre la marcha. Sí, bueno, no. Se iban estabilizando. ¿Sabés qué pasa? Que en el mundo hay gente en las redes replicando, gente que, viste, que después tiene costos, porque había algún caso de algún periodista uruguayo que trabaja en el exterior que mandaba tweets 8:30 a la calle Nuevo Presidente porque estaba viendo Canal 12. Y después lo mataron, ¿no? Pues lo trataron de irresponsable. O sea, es una cadena de responsabilidades. Y yo creo que en esos temas hay que ser un poco más cauto y no adelantarse, ¿no? Verónica, para el final. Un punto que me quedó colgado y que menciono a raíz de los comentarios de Delgado es, y volviendo al inicio de lo que hablábamos al comienzo respecto a los resultados de la elección de ayer, es cuánto del resultado de ayer se explica por la antipatía de la calle Pou, ¿no? La calle Pou es un líder que un dirigente que en términos de opinión pública tiene un salto negativo. Entonces, bueno, eso lo dejo como colgado acá, ¿no? Que cuánto de eso también influye en la brecha tan pequeña del resultado de ayer. Fernanda Boidi, Verónica Pérez, Adolfo Fito Garcés, Daniel Chaschetti, gracias por acompañarnos hoy otra vez. Un placer. En la mesa de análisis político. Un placer, y bueno, vayan a ver el almuerzo de mi amigo con los candidatos. Exactamente, vamos a organizar ese almuerzo. Emiliano, estás invitado, Chaschetti ya no. Yo ya digo, lo crítico sistemático no lo vamos a invitar. Yo soy antisistema. ¿Es con público? Ahí está, vamos a hacerlo en un lugar bien público, en un restaurante grande para que la gente pueda mirar. ¿Sí? ¿Con cámaras? Yo sirvo la comida. Con hinchada, ¿no? Y con hinchada. No, claro, y llevan banderas, con y reglamento, todo. Eso sí, va a haber una regla que es prohibido tuitear. Bueno, efectivamente, insisto, les agradezco el esfuerzo porque estaban obviamente todos muy cansados.
era imprescindible hoy desarrollar este primer enfoque a propósito de lo que dejó el balotaje, y creo que a lo largo de estas horas los oyentes han tenido acá puntas de examen, análisis, claves, observaciones para pensar. De eso se trata, ¿no? Exactamente. En una semana que recién empieza. Pasamos por el balotaje, pero estamos recorriendo esta, que es, ¿cómo decirlo? Es el tiempo suplementario, no sé qué es, porque el partido terminó, pero falta... El VAR. Faltan los tribunales, faltan los escritorios, ¿no? No, está bien. Bueno, así que nos seguiremos encontrando, ¿de acuerdo? Dale, chau. Gracias. Chao. Ya continuamos, estamos en la última hora de En Perspectiva y falta encontrarnos con Fernando Andarch y su mirada semiótica de la comunicación. Anoche hubo bastante para observar en esta materia.